Hola jóvenes, les saluda el profesor Reiner. Continuamos con las videoclases del simulador de KDSimul. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio con el primer motor. Y bien, vamos a leer el enunciado. Dice acá: elabore el esquema de mando y fuerza del arranque sencillo de un motor monofásico. Entonces el día de hoy vamos a hacer el arranque sencillo de un motor monofásico, tomando en cuenta los siguientes parámetros de trabajo. El primer punto dice que vamos a pulsar marcha y el motor va a encender. Vamos a pulsar paro. En el segundo punto vamos a pulsar paro y el motor se va a detener. Ubicamos las señalizaciones necesarias. Aquí, cuando ya venimos a un arranque sencillo, significa que el motor ya debe tener su esquema de mando, en donde nosotros pues vamos a ubicarle todo lo que es el mando. En este caso pues encendido, apagado, el paro de emergencia, el autoenclavamiento, ya saben todo lo que es una retención eléctrica o memoria, que le llaman también. Y bueno, el tercer punto, pues aquí dice que vamos a ubicar las señalizaciones. Entonces vamos a señalizar cuando el sistema o el motor está detenido, vamos a señalizar cuando el motor está en marcha y vamos a señalizar cuando el motor tenga una falla. Bien, ahora pasaremos al software a realizar el montaje de los elementos. Bien, aquí ya estamos en nuestro espacio de trabajo y vamos a iniciar con nuestro esquema de fuerza. El día de hoy lo voy a hacer así, para que en la próxima pues ustedes lo hagan por sí solos. Entonces buscamos nuestro sistema de alimentación, lo ubicamos por acá. Ahora vamos a buscar nuestro disyuntor, que se me ha escapado ahorita, no sé por dónde está. Lo vamos a encontrar aquí. Vamos a buscar uno doble porque es un motor monofásico y vamos a utilizar este que está acá. Entonces lo traemos a nuestro espacio de trabajo. Ahora vamos a buscar el contacto auxiliar. ¿Dónde están los contactos auxiliares? Aquí están los contactos o interruptores auxiliares de los contactores. Vamos a buscar un contactor doble porque es un motor monofásico. Y ahora vamos a buscar nuestra protección o guardamotor. Lo buscamos. ¿Dónde está? Se me perdió. Por aquí. Está por acá. Y como tenemos nosotros ahorita un motor monofásico, bueno, el software nos ofrece la posibilidad de utilizar solo que tiene 3. Vamos a utilizarlo de esta manera porque es el único que está. Y ahora vamos a buscar, ya tenemos nuestro guardamotor, nuestro relé térmico. Ahora vamos a buscar el motor monofásico, que es este que está acá. Tenemos nuestro motor monofásico aquí. Vamos a poner. Ahora lo que vamos a hacer es realizar las respectivas conexiones. Vamos a conectar acá la salida del disyuntor a la entrada del contacto auxiliar. Ahora la salida del 1 va con el 1, la salida del KM es el 4, va con el 3. Ahora el motor lo vamos a conectar el 2 con U1 y acá lo vamos a llevar al voltaje 1. Ahora este contacto acá lo dejamos libre. Ahora vamos a buscar nuestra conexión de la polaridad a tierra. Entonces lo vamos a llevar hasta acá y pasa acá y lo dejamos conectado acá. Y entonces ahora aquí lo vamos a poner. Este es el disyuntor 1. Acá a mí no me gusta mucho el guión, por eso lo borro de un inicio. Los contactos auxiliares del KM1, que es el motor 1. Bueno, ahora mismo solo estamos ocupando un motor, no hay ningún problema. Esto es nuestro relé térmico. Entonces vamos a ubicarlo así, de esta manera. Aquí ya tenemos, este es nuestro motor 1. Vamos a llevar ordenado todas el esquema. Este es M1. Entonces aquí ya tenemos todo lo que es vamos a decir fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo un poquito más acá. Ahora vamos a hacer el mando. Vamos a buscar nuestras alimentaciones y vamos a poner acá nuestra primera alimentación, que es, vamos a poner por aquí, L1, y vamos a poner el neutro más acá por abajo. Lo vamos a girar para que no se vea ahí todo. Entonces lo giramos, no pasa nada. Ahora lo que sigue es buscar el contacto, los auxiliares del relé térmico, que en este momento no los tengo. ¿Por dónde están? Creo que sí, estos son. Aquí tenemos. Y como vamos a utilizar, ¿verdad? Dos señales, yo puedo utilizar este contacto, térmico,
o bien este térmico. Entonces voy a dejar utilizando este térmico que está acá, este lo voy a eliminar. Y ahora vamos a poner nuestro paro de emergencia. Como no tenemos un hongo, yo utilizo un interruptor normalmente cerrado. Así lo hago yo. Y ahora vamos a poner nuestro encendido, marcha y paro, ¿verdad? Entonces encendí, primero es paro. Por aquí vamos a dejar marcha. Y ahora vamos a traer el normalmente cerrado, que es el de paro, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ahora buscamos nuestra bobina KM1. Vamos a utilizar una bobina normal, es esta que está acá, KM1. Aquí lo tenemos por acá. Y ahora vamos a utilizar un auxiliar de KM1 para autoenclavarlo en paralelo al encendido. Y bueno, ahora sigue, vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado, que vamos a ocupar para apagar la lámpara, y una señalización. Entonces ahora, ¿qué nos hace falta? Faltan las señalizaciones, que ya vamos a terminar de ubicar una señalización de encendido, una señalización de apagado, vamos a ponerlo por aquí, y una señalización, vamos a poner intermitente, pero puede ser de la misma lámpara. En realidad esta es la señal que va a indicar cuando el motor tenga alguna especie de falla, y así lo vamos a dejar. Entonces ahora vamos a realizar las conexiones. Vamos a ver aquí, conectamos todos estos elementos, vienen conectados en serie, ¿verdad? Y vamos a conectar hasta acá esta situación. Las lámparas presiento de que ya están en donde deben estar, entonces ya las voy a interconectar a la línea neutra. Entonces acá vamos a poner nuestra hasta acá llega. Después voy a mover este contacto y lo venimos hasta acá. Vamos a mover este contacto para dejarlo alineado en paralelo a la señal que indica de que está en marcha. Este contacto que está acá va a indicar el paro de la lámpara del sistema, en este caso cuando esté encendido en color, vamos a decir así, en color rojo. Entonces aquí vamos a mandarlo a conectar hasta acá, y de último vamos a dejar conectada la lámpara que indica la falla del sistema. Cuando tenga una falla, ahora vamos a poner los nombres. Pertenece al relé térmico F1, entonces hay que ponerle el nombre correcto. Les recuerdo que si no tienen los mismos nombres, pues ellos no se van a actuar correctamente. Este es emergencia, de acá es STOT, vamos a ponerle off. Vamos a comenzar a usar este otro término, off, que es apagado. Va a ser encendido, lo vamos a poner como on. Es la bobina de KM1, entonces KM1. Es un auxiliar de KM1 que vamos a utilizar para la retención o autoenclavamiento del sistema. Es el que indica encendido, por lo tanto va a ser H1 y es de color verde. Esta indica que el sistema está apagado, va a ser H2 y va a ser de color rojo. Esta de acá indica, esta va a ser H3, y esta es la lámpara intermitente que va a dar una alarma de falla, de alguna especie de falla. Entonces aquí también va a ser un auxiliar cerrado de KM1, y aquí ya tenemos todo el sistema. Aquí ya tenemos todo el sistema. Vamos a ver en la alarma de señalizaciones. En esta alarma podemos utilizar una de estas sirenas o timbre o zumbador. Entonces, a ver, vamos a ver, ya lo tenemos armado todo. Ahora vamos a ver la simulación. Entonces, cuando nosotros venimos a simular, cerramos el disyuntor. Entonces, a ver, tenemos nuestro esquema de fuerza acá, y aquí tenemos nuestro control. Cuando nosotros venimos en control, iniciamos la lámpara roja, indica que el sistema está detenido. Cuando pulsemos encendido, se va a energizar la bobina KM1. KM1 va a mandar a accionar sus contactos. El primer contacto que vamos a explicar es el de la autorretención.
Y el segundo contacto va a ser el de la lámpara de encendido. Entonces esta lámpara, esta roja se va a apagar y esta verde se va a encender. Todo eso al instante de tiempo va a mandar a accionar sus auxiliares, sus contactos principales. Perdón, estos son los auxiliares del principal. Y al ocurrir eso, pues el motor se va a encender y el autoenclavamiento va a mandar a retener aquí. Y resulta de que el motor va a estar encendido. Ya encendido el motor, nosotros podemos pulsar paro, vuelven a intercambiar las lámparas y se apaga el motor. Cuando simulemos una falla en el relé térmico, una alta temperatura, vamos a ver de que se apaga el sistema, se enciende la lámpara rojo y la lámpara amarilla va a estar intermitente. Entonces vamos a observar todo el sistema. Encendemos acá, como podemos ver, todo ocurrió. Se encendió todos los contactos de KM1 se activaron. Este abierto se cerró, entonces vino, ¿verdad? Y enclavó el sistema o retroalimentó el sistema, el circuito. Este cerrado se abrió, apagó la lámpara. Y estos contactos que son abiertos, los contactos principales, se cerraron y lógicamente que fluyó energía y de esa manera pues el motor se encendió. Ahora vamos a hacer lo contrario. Apagamos y se apaga todo el sistema. De esa manera es como trabaja este diagrama sencillo. Ahora, si yo lo tengo encendido y venimos a simular un precalentamiento, simulamos aquí calentamiento, entonces el color, la lámpara intermitente se deberá encender indicando de que hay una falla en el sistema. De esta manera es como trabaja todo este diagrama. Entonces debemos de pulsar nuevamente, debemos de reiniciar el sistema. Aquí debemos de reiniciar el sistema, desactivar esta alarma. Y ven, yo por aquí llegamos ya explicando. Yo me despido de todos ustedes, soy el profesor Reiner, como siempre los saludo y les deseo lo mejor. Les agradezco a todos aquellos que están apoyando la plataforma, dejándonos su like, dejándonos su comentario y también pues de una u otra manera compartiendo este contenido en sus redes sociales con sus amigos que están estudiando la carrera de automatización, una carrera en ingeniería mecatrónica. Estos ejercicios les aseguro que les va a ayudar. Bien, sin nada más que decir, les deseo suerte. Se despide de ustedes el profesor Reiner. Pasen un buen día.